a tener que tener una visión un poco más amplia de lo que tiene que ver sobre la bestia y su forma de gobernar. Las bestias que gobernaron durante esas cinco formas de imperio son bestias que gobernaron siempre que el pueblo de Israel estaba presente. Si vemos a partir del estudio bíblico o de la Biblia en su completa forma, vamos a ver que Egipto esclavizó al pueblo de Israel. Asiria esclavizó al pueblo de Israel. Babilonia esclavizó al pueblo de Israel. Los medos y los persas esclavizaron al pueblo de Israel. Grecia esclavizó al pueblo de Israel. Roma no solamente los esclavizó, sino que los sacó de su tierra y los esparció por la diáspora. Fue durante el Imperio Romano que deja de existir entonces el pueblo de Israel directamente. Entonces, si nosotros tomamos como referencia la bestia que es, vamos a tener que decir entonces que la bestia existe cuando existe el pueblo de Israel. Si el pueblo de Israel no existe, entonces la bestia no existe. Si el pueblo de Israel no existe y la bestia que no existe, entonces entramos a ver la bestia que no es. La bestia que no es como bestia tal con referencia a la existencia del pueblo de Israel. Si el pueblo de Israel existe, entonces existe la bestia. Y la bestia existe hasta el quinto imperio. El quinto y sexto imperio. Entonces vamos a tener al pueblo de Israel viviendo sus momentos de acuerdo a los imperios y sus momentos de acuerdo al imperio romano, el imperio sexto, el imperio que estuvo hasta el momento que vivía Israel. Entonces en el año 70 el pueblo de Israel es sacado de su territorio, y la Biblia dice que cuando se termine la dispersión del poder del pueblo santo, el libro de Daniel lo aclara y lo dice bien enfáticamente, el pueblo de Israel tiene poder y está fuerte cuando están en su territorio y cuando están unidos. Cuando dejan de existir en su territorio, el pueblo de Israel no tiene fuerza, no tiene poder. Y quizás una muestra de esto es la tragedia de la Segunda Guerra Mundial. El pueblo de Israel estaba esparcido, si bien judíos había por todo el mundo, pero no tenían la capacidad ni el poder de unión para poder afrontar la situación que los lleva entonces a una tragedia sobre el pueblo, dando cumplimiento también a las profecías bíblicas. Eso significa que la no existencia del pueblo de Israel también trae complicaciones para el pueblo de Israel, porque no los tiene unidos, no los tiene fortalecidos y no tienen sobre ellos el poder. Pero cuando se unen nuevamente, cuando los implantan sobre la tierra de ellos, sobre Jerusalén, entonces el pueblo de Israel adquiere poder, nuevamente están unidos y nuevamente tienen el poder y tienen la bendición directa de Dios por ser el pueblo de Dios, por ser el pueblo santo de Dios, el pueblo prometido de Dios. Entonces, cuando nosotros vemos toda la época del no bestia o no la existencia de la bestia, la vamos a tener que asociar directamente a la existencia del pueblo de Israel en su territorio. Entonces, si el pueblo de Israel no está en su territorio, la bestia no existe. La no existencia de una bestia, en tanto un gobierno mundial, en tanto un gobierno que tenga que ver con la alineación, que tenga que ver con referencia directa al pueblo de Israel. Ahora, si eso no significa que gobiernos no hayan habido durante estos 1260 años antes de que Israel estuviera implantado en su tierra, recordemos, por ejemplo, uno de los grandes gobiernos fue el otomano, que fueron los que estuvieron gobernando todo lo que tiene que ver el terreno o Tierra Santa. Y teníamos después por el otro lado, teníamos al papado desde Roma y teníamos a los ingleses también que durante muchísimos años hicieron cruzadas para tratar de liberar Tierra Santa de manos de los otros. O sea, que tuvimos gobiernos, tuvimos imperios que se manifestaron como el otomano, que fue un imperio muy poderoso, muy potente, en el cual muchos de los legados que tienen nuestras civilizaciones vienen del imperio otomano. Entonces, ahora, pero desde el punto de vista de la Biblia, dice que todo eso no es. Nos está dando una referencia, nos está diciendo, bueno, todo eso va a pasar, todo eso tiene que pasar, pero esas cosas no van a ser parte de los últimos tiempos. Los últimos tiempos aparece cuando la Biblia dice la bestia que será. Aparece una nueva bestia, aparece
una nueva bestia que también es la bestia, la octava bestia. Entonces esta octava bestia va a tener que estar asociada al pueblo de Israel. Cuando el pueblo de Israel aparece, entonces también tiene que aparecer la bestia. Y recordemos que una forma de gobierno mundial, también una forma de gobierno que tiene aspiraciones mundial, es lo que nuclea a todas las naciones, a todos los pueblos en estos momentos, como es la ONU. Ahí están representados todos los países del mundo. Entonces, si nosotros decimos, bueno, ¿será la bestia? No lo sé, lo que estoy diciendo es una referencia a la implantación del pueblo de Israel. Cuando el pueblo de Israel aparece, entonces aparecen situaciones mundiales que hacen a pensar, hacen a visualizar que estamos viviendo los últimos tiempos, estamos viviendo en los tiempos, en lo que la Biblia dice, los tiempos finales, los tiempos del fin. Entonces, si analizamos desde el contexto de la existencia del pueblo de Dios, desde el contexto del pueblo de Israel, entonces la bestia no tiene más remedio, ese gobierno mundial, ese octavo gobierno que va a durar muy poco tiempo, aparecer en estos tiempos. Porque la Biblia así lo declara. Si lo tomamos la bestia que no es, la bestia que era y la bestia que será, entonces efectivamente estamos en un escenario en donde tiene que aparecer un gobierno mundial regido por una persona que tome el control mundial, el control económico, el control político, el control social de todas estas situaciones que se están dando. No es poca cosa pensar la situación económica como está, muchos países están en default, muchos países no pueden afrontar los pagos de su deuda, muchos países no están pudiendo producir porque no tienen a qué venderle. Muchos países están teniendo realmente graves problemas económicos, necesidades de alimentos, necesidades de insumos básicos. Y no vamos a hacer referencia a Venezuela, no vamos a hacer referencia a, por ejemplo, todo lo que tiene que ver a grandes partes de África, grandes partes de Centroamérica. No vamos a hacer tanta referencia a eso porque eso ha venido desde hace mucho tiempo y ha estado dando lugar. Lo que tenemos que hacer referencia es a aquellos países que están entrando en una situación compleja, una situación en donde no tienen dinero para comprar alimentos, donde no tienen dinero para comprar insumos, donde no tienen dinero para poder darle lo básico a sus ciudadanos básicos, a sus naciones. Entonces es ahí donde tenemos que poner el foco, es ahí donde tenemos que mirar y analizar cómo puede entonces presentarse ese nuevo escenario, ese escenario que va a darse pronto, ese escenario donde va a asumir una persona con características como las que ya vamos a ver en el estudio que va a dar Marcos. En el estudio nos va a dar la característica de esa bestia, de ese imperio que va a estar dado por fusiones, que va a estar dado por alianzas, que no va a ser un régimen directo como hace muchísimos años atrás, como un régimen, por ejemplo, que todos pensaban de repente que se iba a venir un régimen comunista y el mundo iba a ser comunista, entonces iban a desplazar a Dios, porque ellos sí desplazaron a Dios. Después que en el 89 cae el muro de Berlín, después que en el 92 se disuelve la Unión Soviética, entonces comienza la Biblia a circular en el mundo y comienzan los cambios sobre esta ideología. Y hoy en día existen países comunistas, claro que sí, y existen países revolucionarios, y existen países con otro tipo de religiones, y existen países democráticos, claro que sí, pero todo eso no conjuga una sola idea, un solo régimen o una sola ideología que prime en el mundo. Hay muchas ideologías, hay muchos regímenes y muchas formas de gobierno que en este momento hay en el mundo. Entonces, tiene que haber alguien, así como hay alguien que en este momento está generando una iglesia ecuménica, hay un centro ecuménico en el mundo, así como hay una iglesia que está juntando las religiones y está hablando de amor y está hablando de paz y está hablando de cosas hermosas. Bueno, también tiene que haber un gobierno desde el punto de vista político que también transite por esa ruta. Tiene que transitar por esa ruta porque si no se puede dar el escenario para un gobierno de alianzas, un gobierno de humanos, un gobierno que surge desde el abismo, con esas ideas desde el abismo, con esas ideas que vienen de los espíritus de maldad. Entonces, si no se dan eso, no se puede entonces visualizar ese nuevo gobierno. Pero esas cosas están,
cuando tocamos cada punto de lo que mueve, son elementos que componen justamente ese nuevo gobierno. Ese nuevo gobierno es esas bases para generarse ese nuevo gobierno mundial que va a tener partes económicas, partes políticas, partes religiosas y partes sociales. En la parte social y económica, vamos ahora que tenemos los tres elementos importantes, los tres elementos que hemos venido hablando, que ahora hoy concluimos con la tercera plataforma, que es que exactamente la existencia del pueblo de Israel está asociada a la existencia de la bestia. Entonces podemos ahora vamos a ir analizando las partes económicas, las partes sociales, y vamos a ir profundizando en las partes políticas. Vamos a ver cómo los seres humanos se juntan para poder hacer cosas. Por ejemplo, un mercado mundial se tiene que dar, un mercado, la Biblia cuando habla de los últimos tiempos y habla de la marca de la bestia, que es un tema que vamos a ver en el estudio bíblico con Marco, cuando habla de la marca de la bestia está hablando de un mercado mundial, un mercado no como el que conocemos ahora, sino un mercado distinto al que conocemos ahora. Las cosas se dan, ¿por qué se tiene que dar? Porque dice que la gente no podía comprar y no podía vender, y comprar y vender son dos variables que se dan en el mercado. Y en el mercado de libre comercio, no es un mercado restringido, no es un mercado cerrado, sino que es un mercado mundial, es un mercado en donde cada una de las personas pueden ofertar y otras pueden demandar. Cuando hay una oferta y cuando hay una demanda, entonces hay alguien que compra y hay alguien que vende. Y cuando hay una oferta y una demanda, que son las dos variables más importantes del mercado, entonces tenemos que tener claro de cómo se va a implementar la marca de la bestia. Marca de la bestia que todavía no lo hemos no lo hemos visto, sino que recién hoy en este programa lo hemos nombrado y lo hemos anunciado más bien. Marca de la bestia que se está dando sobre un chip en el cual tiene un registro biométrico de todos los seres humanos, están registrados biométricamente ahí, en donde tenemos nuestra huella digital. Ahora acá en Uruguay, por ejemplo, se está dando la cédula de identidad que tiene estos elementos, tiene la huella digital, porque si ustedes ven cuando van a tomarse la huella, lo hacen en un panel electrónico, ya no lo hacen más en un papel entintado. Significa que eso es un registro electrónico que queda archivado en el chip. También el iris de los ojos, la temperatura del cuerpo, la voz, son elementos que van a ser, en el sentido biométrico, a la marca de la bestia, van a ser a esa marca, pero esa marca son la parte económica, la parte social, es parte de esta nueva plataforma que se tiene que dar con este gobierno que sube del abismo, con esta bestia que existe cuando existe el pueblo de Israel. Entonces, para poder ir culminando con nuestro programa de hoy y dar inicio al estudio bíblico de Marco y dar inicio a Alerta Últimos Tiempos, no me resta más que decir que entonces ya tenemos las tres plataformas importantes para poder analizar estos últimos tiempos. Y a esto ahora le vamos a comenzar a agregar puntos claves que nos van a hacer visualizar, van a hacer ver entonces desde el punto de vista de la religión y ver el ecumenismo, una iglesia universal, una iglesia que vaya a llevar entonces la adoración hacia otro lado. Así como los hombres se están separando de Dios, están tirando abajo la Biblia, están tirando todo lo que tiene que ver los registros de Dios, también la religión tiene que ir camino a sacar a Dios de los púlpitos, camino a sacar la Biblia como tal de dentro de las predicaciones. Entonces vamos a tener en un muy corto tiempo, si bien ya hay manifestaciones que muchas religiones ya ni siquiera abren la Biblia para hablar, sino que en estos momentos están hablando y haciendo referencia a la Biblia, pero no la tienen, ni aconsejan que la tengan otros, ni la están distribuyendo. Vamos a ver entonces cómo esas cosas van a ir llevando hacia una situación. Y si eso lo combinamos con muchos regímenes de gobierno, como el régimen comunista, que por ejemplo ellos no tienen la Biblia, ni siquiera permiten que entre la Biblia, si bien ahora Cuba se abrió, que es un régimen revolucionario que se abrió sus puertas a la democracia, abrió sus puertas para que las Biblias entren y para que la palabra de Dios sea predicada, pero también ahí tenemos algunas deficiencias desde el punto de vista religioso, desde el punto de vista de la Biblia, hay algunas deficiencias que hacen también a las partes de este nuevo gobierno, es la plataforma para que este nuevo gobierno pueda emerger. Entonces lo vamos a ver desde el punto de vista social, cómo las personas pierden el interés
de seguir a Dios, cómo las personas pierden el interés de buscar a Dios porque las cosas del mundo los absorben y eso se da el cumplimiento de lo que dice en los tiempos de Noé, que la gente estaba comiendo y la gente estaba bebiendo. Eso es netamente, no solamente la gente se burlaba de lo que hacía Noé como se burlan ahora, sino también están en sus cosas, están disfrutando, están buscando sus comodidades, gracias Marcos, sus comodidades y su bienestar. Y más en estos momentos de la crisis mundial que se avecina, las personas no van a estar ni ahí con las cosas de Dios, sino que van a estar buscando más de las otras cosas materiales, y es ahí donde entonces esta plataforma de un gobierno, esta plataforma de cosas que suben del abismo, van a enganchar a los seres humanos y los van a guiar hacia donde van a ir en estos últimos tiempos. Entonces, vamos a seguir analizándolo a través de la Biblia, a través del estudio bíblico, todo lo que tiene que ver con la bestia, todo lo que tiene que ver con los gobiernos, todo lo que tiene que ver con la marca de la bestia, todo lo que tiene que ver el mercado mundial, el mercado, porque eso es importante que lo entendamos como cristianos, que no puede haber una marca, no puede haber algo distintivo si no se compra ni se vende. La Biblia dice que no es que te lo vayan a regalar, no es, hay unas teorías que hablan de algo básico, de cosas básicas para los seres humanos, de un paquete básico para que toda la humanidad tenga. O sea, vamos a ver un paquete básico como puede ser vivienda, como puede ser salud, como puede ser educación y como puede ser trabajo, y un dinero que se le puede dar a las personas que no tienen trabajo, una renta que se le pueden dar a las personas que no tienen trabajo para complementar estas cosas que tienen que ver con el mercado, esta renta básica, estos bienes básicos que los seres humanos necesitan para vivir. Si eso es así, entonces estamos ante un tipo de gobierno distinto al que tenemos ahora. Porque esas cosas te dan lo básico y vos podés ir a buscar al mercado las otras cosas que necesitas. Pero ¿qué sucede con esto? Es que vos comprás y vendés en el mercado lo que necesitas. Sin tener lo básico, te queda resto, te queda margen para ir a buscar. Entonces te tienen enganchado con lo básico, te tienen enganchado con algunas cosas que te dan, que eso podría visualizarse como parte de esta plataforma mundial que se está avecinando. Ya en muchos países está funcionando así. Si bien acá en Uruguay todavía el Sistema Nacional Integrado de Salud es una forma de visualizar un tipo de salud universal o una prestación básica, o también ver que el tema de vivienda, el acceso a la vivienda para los jóvenes y la forma que se distribuye la vivienda para los jóvenes y para la persona pueden estar integrando un nuevo paquete, o algunas cosas que integran nuevos paquetes de soluciones para los seres humanos, son entonces cosas que son netamente del mercado. Y cuando hablamos del mercado, hablamos de comprar, hablamos de vender, hablamos de oferta y hablamos de demanda. Hablamos de tener recursos, de tener cosas para poder sustentar nuestras vidas. Y hay cosas básicas que pueden ser dadas a través de un paquete o de una canasta básica, de una canasta, lo que teóricamente se conoce como una canasta básica para todos los seres humanos. Muchos países están transitando hacia ahí, muchos no, pero no tienen por qué, para que haya la manifestación de un gobierno mundial, no tiene por qué ser todo el mundo, darse una situación igual. Se pueden dar desigualdades para que las cosas también funcionan. Han funcionado así durante muchos siglos y muchos años, en donde hay carencias, en donde hay diferencias entre seres humanos, también hay conflictos. Bueno, eso también son parte de las situaciones mundiales. Entonces, si esto es así con respecto al mercado y con respecto a la sociedad, las sociedades están buscando su comodidad, están buscando su bien propio, olvidándose del vecino y olvidándose del otro, entonces vamos a sentar las bases a través de estas tres plataformas dadas para visualizar un poco más detenidamente y en detalle en qué tiempos estamos viviendo y cómo se están dando los sucesos de camino al gobierno mundial, de camino a la construcción del tercer templo, de camino a la división de Israel, de camino a una posible guerra que puede tener. Todas esas cosas son parte del escenario que vamos a seguir analizando. A mí no me resta más
que saludar y bendecir a los hermanos en esta hora por el tiempo dispensado y decirles que bueno, que nos encontramos el próximo viernes con el programa de siempre, con momentos de reflexión, tal cual lo estamos dando, y que hoy es un día especial, que lo hemos dado distinto con respecto a cómo lo vamos a dar ahora. Ahora vamos a darle paso al hermano Marcos con el estudio bíblico y con el programa Alerta Últimos Tiempos. Bueno, y en el comienzo de Alerta Últimos Tiempos, vamos a tener que decir entonces que la bestia existe cuando existe el pueblo de Israel. Si el pueblo de Israel no existe, entonces la bestia no existe. Si el pueblo de Israel no existe y la bestia que no existe, entonces entramos a ver la bestia que no es. La bestia que no es como bestia tal con referencia a la existencia del pueblo de Israel. Si el pueblo de Israel existe, entonces existe la bestia. Y la bestia existe hasta el quinto. Vamos a tener que tener una visión un poco más amplia de lo que tiene que ver sobre la bestia y su forma de gobernar. Las bestias que gobernaron durante esas cinco formas de imperio son bestias que gobernaron siempre que el pueblo de Israel estaba presente. Si vemos a partir del estudio bíblico o de la Biblia en su completa forma, vamos a ver que Egipto esclavizó al pueblo de Israel. Asiria esclavizó el imperio. El quinto y sexto imperio. Entonces vamos a tener al pueblo de Israel viviendo sus momentos de acuerdo a los imperios y sus momentos de acuerdo al imperio romano, el imperio sexto, el imperio que estuvo hasta el momento que vivía Israel. Entonces en el año 70 el pueblo de Israel es sacado de su territorio, y la Biblia dice que cuando se termine la dispersión del poder del pueblo santo, el libro de Daniel lo aclara y lo dice al pueblo de Israel. Babilonia esclavizó al pueblo de Israel. Los medos y los persas esclavizaron al pueblo de Israel. Grecia esclavizó al pueblo de Israel. Roma no solamente los esclavizó, sino que los sacó de su tierra y los esparció por la diáspora. Fue durante el Imperio Romano que deja de existir entonces el pueblo de Israel directamente. Entonces, si nosotros tomamos como referencia la bestia que es bien enfáticamente, el pueblo de Israel tiene poder y está fuerte cuando están en su territorio y cuando están unidos. Cuando dejan de existir en su territorio, el pueblo de Israel no tiene fuerza, no tiene poder. Y quizás una muestra de esto es la tragedia de la Segunda Guerra Mundial. El pueblo de Israel estaba esparcido. Si bien judíos había por todo el mundo, pero no tenían la capacidad ni el poder de unión para poder afrontar la situación que los lleva entonces a una tragedia